Bueno, muchachos, listo, continuamos entonces. Lo siguiente de lo que vamos a hablar en este momento es acerca de las dimensiones de las pruebas de software. Como les venía diciendo, hay diferentes enfoques, diferentes dimensiones que se pueden aplicar a este proceso. Vean que en ciertos casos podemos estar enfocados en lo que es la calidad del desempeño, donde lo que hacemos es presentar el contenido, las funciones y las características especificadas en el modelo de requerimientos. Es decir, que trabaje todo como debe ser. Luego, en segundo lugar, sería la calidad de las características. Esto sería en que no es solo que trabajen como debe hacer, sino que trabajen de la mejor manera posible, que tengan una presentación, una apariencia óptima, que los resultados sean lo más preciso que se pueda, etcétera. Luego tenemos lo que es confiabilidad. El sistema se verifica que esté disponible cada vez que sea necesario, sin presentar errores o fallas. Tenemos también lo que es la conformidad. La conformidad no es otra cosa que el grado de adecuación que tenga el sistema a lo que son los estándares y normas tanto nacionales como internacionales. Es decir, qué tan correctos fuimos en lo que es el cumplimiento de dichas normas durante su construcción. Por otro lado, tenemos lo que es la durabilidad. Vean que para que un sistema pueda perdurar en el tiempo, en primer lugar debe permitir eh, un fácil mantenimiento. Es decir, que cuando necesitemos actualizarlo, sea posible hacerlo. Si necesitamos que un módulo, no estamos hablando en este punto primero de lo que sería corrección de errores, sino mejoras, cosas adicionales que surgió una nueva necesidad y la podemos integrar dentro de nuestro software como un módulo, como una variación de alguna de sus funciones sin tener que reconstruir por completo todo el sistema. Y aquí se incluye también lo que es la parte de depuración, que no es otra cosa sino la capacidad de corrección de errores. Ya, denme un segundito que ya llegó el circo ahí a la puerta. Ya, vamos a ponerlo así para que no se oiga tanto, muchachos. Entonces, allí tenemos lo que sería la durabilidad. Recuerden que si una aplicación empieza a presentar fallas y resulta imposible su reparación, en muy poco tiempo tendría que ser desechada. Igualmente, si empieza a presentar carencias, a faltarle elementos y no se los podemos agregar de ninguna manera, también sería rápidamente descartada, sustituida por otra que sí presente esos elementos que necesitamos. La siguiente dimensión sería la de servicio. Hace referencia a lo que es el mantenimiento y depuración que se pueden hacer, que se van a hacer, pero que esto sea en un tiempo aceptable, lo más breve posible. De nada nos sirve que lo anterior, lo de corrección de errores y actualizaciones, sea posible realizar, pero que duremos meses en poder hacer el más mínimo cambio. La idea es agilidad en ese proceso eh, ¿cómo se llama? De arreglos, de mejoras del sistema. Tenemos por otra parte lo que es la estética. Vean que la apariencia del sistema es sumamente importante para el usuario. Debe poseer cierta elegancia, los flujos deben ser adecuados, debe tener buena presencia en cuanto a los usuarios. Por ejemplo, nosotros no vamos a hacer un sistema
que el fondo sea negro con las letras grises oscuras o con las letras azules oscuras o rojas, porque eso cansaría la vista del usuario. Lo que se aplica es alto contraste. Tenemos por otro lado lo que es la parte de percepción, que es que debemos tomar en cuenta también lo que es la opinión del usuario respecto al sistema, esperando recibir en lo general buenos comentarios de parte de esto, y cuando se presenten comentarios negativos debemos proceder entonces a ver qué modificaciones, qué mejoras son necesarias para optimizar su funcionamiento, para optimizar su percepción de parte de los usuarios. La siguiente idea tiene que ver con lo que es la evolución histórica de la comprobación de software. Vamos a hablar de ciertos periodos históricos donde se fueron produciendo grandes transformaciones en la forma en la que los sistemas eran comprobados, eran evaluados. Fíjense que aquí tenemos el primer periodo que llamamos debugging, que fue entre el año 47 y el año 56. Fíjense que en ese periodo, en 1947, es cuando surge el término bug y debugging. Pero ¿por qué pasó esto? Realmente lo que, digamos que la anécdota, ¿cómo llamamos a esto? O sea, lo que se toma, la leyenda, la situación que se plantea para eso, es que una ingeniero científico llamada Grace Murray de la Universidad de Harvard trabajaba con la computadora Mark y entonces detectó una falla. Cuando fue a solucionarla, a buscar cuál era su origen, resulta ser que era que una polilla se había quedado pegada en un relé y este por ello no hacía contacto correctamente. Esta científico detalló ese incidente en la bitácora de su trabajo, pegando además la polilla con cinta adhesiva como evidencia y refiriéndose a la polilla como bug, es decir, bicho en inglés, que causó este error. Y a la acción de eliminar el problema como debugging, o sea, quitar el bicho. Entonces vean que de allí fue que surgieron estos dos términos. Luego tenemos que en el año 1949, cuando Alan Turing escribe su primer artículo acerca de comprobaciones de software, y después en el año 50 escribe un artículo acerca del test de Turing, donde expone una situación de cómo el software debe adaptarse a los requisitos de un proyecto, así como el comportamiento de una máquina o sistema de referencia, es decir, basado en la lógica humana, debería ser indistinguible. Vean que esta prueba de Turing es sumamente sencilla. Lo que se hacía era colocar una persona que recibiera respuestas en forma de texto en una sala y en otras dos salas que no podían ser apreciadas por el tester se colocaban una computadora y un humano. Supongamos que esta es la sala A y esta es la sala B. Lo que se buscaba con esto es que tanto el computador como el humano fueran dándole respuestas al tester para que éste tratara de adivinar quién era quién. Eso sería, digamos que, algunos hechos resaltantes de los principios de la comprobación de software. En segundo lugar, tendríamos el periodo de la demostración, cuyo representante es Charles Baker. Fíjense que en el año 57, Charles Baker expone lo que es la necesidad
de desarrollar pruebas que garanticen que el software satisface los requisitos prediseñados. Es decir, aquí es donde surge el testing, además de la funcionalidad del programa. Es decir, lo que es el debugging, o sea, no es nada más que el programa trabaje correctamente, sino también que sea capaz de hacer lo que debe hacer, que cumpla con los requerimientos. Esa es la variación con respecto a la anterior. La anterior eran como pruebas, por ejemplo, de sintaxis, pruebas de hardware, etcétera, pero no tenían nada que ver con lo que necesitaba realmente el usuario, sino con la parte no funcional. En este caso ya se toma en cuenta el aspecto funcional. El desarrollo de pruebas adquirió entonces mayor importancia, debido a que cada vez más aplicaciones mucho más costosas y complejas estaban siendo desarrolladas, y el costo de solucionar dichas deficiencias afectaba claramente y ponía en riesgo la rentabilidad de los proyectos. Además de que la experiencia de en este nuevo sector del testing estaba aumentando. Fíjense que aquí resumido dice, en esta fase se encargaban de utilizar de forma masiva el test para asegurar que se cumplía con las especificaciones. Se realizaba solamente al finalizar el desarrollo de software. En cuanto a esta etapa, se puso especial enfoque en el aumento del número y de la calidad de las pruebas, y a su vez se empezó a relacionar la calidad del producto con el estado de la fase de pruebas. El objetivo era demostrar que el programa hacía lo que anteriormente se había dicho que debía hacer, usando para ello ciertos parámetros esperados y reconocibles. Es decir, definíamos las respuestas correctas y veíamos si el sistema cumplía con ellas o no. El tercer periodo es el de destrucción, cuyo representante es Glenn Ford Myers, del año 79 hasta el 82. Fíjense que los cambios en la metodología de este periodo se hicieron notar, que pasaron de demostrar que el programa era correcto mediante pruebas a demostrar que el programa no funcionaba bien o tenía fallos. Es decir, estamos invirtiendo el enfoque de las pruebas. De esta manera se tenía una mayor posibilidad de encontrar errores. Fíjense que esta persona, Glenn Ford Myers, soy malo con los nombres, disculpen, en 1979 define las pruebas de software como el proceso de ejecutar un programa con la intención de encontrar errores, lo cual cambia notablemente, radicalmente, lo que es el proceso de comprobación de software. Es decir, vean que anterior a Meyer la meta era demostrar que el programa estaba bien. Ahora la meta es demostrar que el programa tenía fallos. En este caso, los datos de prueba tendrían que ser aquellos que tuvieran una mayor posibilidad de detectar errores, y tendríamos más éxito en las pruebas, y por ende la calidad del software se vería mejorada. Desde ese momento, las pruebas intentaron demostrar que el programa no funcionaba como debería, al contrario de como se había venido haciendo hasta entonces, lo cual implicó nuevas técnicas. Haz poquito, yo no quiero. No, yo no quiero. Lo cual implicaba nuevas técnicas de prueba y análisis.